Joyce Meyer ha estado en la intersección de la fe y la fama durante décadas, dominando escenarios, vendiendo más de 39 millones de libros en todo el mundo y predicando un mensaje de sanación, prosperidad y propósito. Para algunos, es un testimonio viviente de la capacidad de Dios para redimir a los quebrantados. Para otros, es el rostro de la comercialización del Evangelio. ¿Es esto ministerio o marketing? Mientras las cámaras graban y la multitud aplaude, ¿ya se ha desvanecido la línea entre siervo y celebridad? Desempolva tu Biblia y sígueme. Pero antes de adentrarnos en esta última entrega de nuestra serie, Desorden en la Mega Iglesia, el coro de misa de RRG tiene algo que decir. Sé que RRG me preparará algo para picar. Sé que RRG tendrá bocadillos para mí, y sé que RRG tendrá bocadillos para mí todo el camino. Sí, todo el camino. Sí, chica. Tenía que participar en eso ahora mismo. Espero que no te importe. Tenía que conseguirme un poco de eso. Sí, señor. Por suerte, nuestro puesto de comida en línea está reabastecido. Desde cecina de res y tocino hasta regaliz de manzana verde, y esas adictivas gomitas de durazno agrio. Visita Ogsnacks. Comídate un capricho con algunas de nuestras delicias de 5 estrellas, porque te lo mereces. Que la iglesia diga amén. Pauline Joyce Hutchinson nació el 4 de junio de 1943 en San Luis, Missouri. En sus memorias y sermones, Joyce habla abiertamente del abuso que sufrió durante su infancia a manos de su padre. Afirmó que su madre sabía del abuso, pero decidió no hacer nada. En su sitio web, Joyce escribió: "Estaba convencida de que Dios estaba enojado conmigo, y de que algo andaba mal conmigo como persona. Y como creía esas mentiras, se habían vuelto realidad en mi mente". A los 12 años, su padre le enseñó a conducir. En un sermón, Joyce dijo que el propósito era sacarla de casa y alejarla de su madre. También la llevaba a bares y la animaba a darse un capricho. Se graduó del instituto y se casó con un vendedor de coches a tiempo parcial. El matrimonio fue un desastre. Acusó a su esposo de despilfarrar constantemente a otras mujeres y afirmó que la instaba a robarles los cheques de nómina para financiar su estilo de vida. ¿Cómo era de esperar? Se divorciaron y tomaron caminos separados. Bueno, después de todo, él era vendedor de coches. Un saludo a todos los vendedores de coches. Un sábado por la noche, después de pasar un rato emborrachándose en bares locales, conoció a un delineante técnico llamado Dave Meyer. Se casaron en enero de 1967 y tuvieron 4 hijos. Una mañana de 1976, mientras conducía al trabajo, escuchó a Dios llamarla. Más tarde ese mismo día, al regresar a casa de una cita de belleza, se llenó de un amor líquido y describió cómo se emborrachó con el Espíritu de Dios esa noche, mientras jugaba a los bolos. Ojalá hubiera dejado ese licor. Quizás fue el licor. Quizás fue el licor. Ese mismo año se convirtió en maestra local de Biblia, antes de convertirse en pastora asociada de una iglesia de San Luis en 1980. A partir de ahí, se convirtió en ministra ordenada en 1981, y en 1985, fundó su propio ministerio llamado Vida en la Palabra. Continuó compartiendo detalles de su problemática infancia, y su transparencia conmovió a muchos creyentes que se reconocieron en su sufrimiento. Joyce suele decir, para entonces, Joyce había convencido a sus seguidores de que compartir los turbios detalles de su vida privada no era un intento de generar compasión. Les dijo: "Se los cuento para que vean que a la gente le pasan cosas horribles. Sé que mi vida es más poderosa gracias a lo que me pasó de lo que habría sido si no hubiera sucedido". Sin embargo, otros se preguntaban si había lagunas en su historia de vida, en particular las acusaciones contra sus padres. El periódico St. Louis Post-Dispatch envió una carta a sus padres en 2004 preguntándoles si harían comentarios sobre las acusaciones. Cuando Joyce se enteró de la carta, se puso firme. Joyce y su abogado advirtieron a los periodistas que no entrevistaran a sus ancianos padres, quienes en ese momento tenían más de 80 años. Joyce alegó que el estrés podría perjudicar su frágil salud y amenazó con emprender acciones legales contra cualquier medio de comunicación. Más tarde perdonó a su padre e incluso compartió una foto de ella bautizándolo. En un pie de foto en Instagram, escribió: "Aunque Satanás robó lo que debería haber sido una relación normal y amorosa entre un padre y su hija, Dios trajo restauración y sanidad". Al momento de este video, sus padres habían fallecido. A principios de la década del 2000, el ministerio Joyce Meyer se había convertido en una de las organizaciones evangélicas más grandes e influyentes del mundo.
Sus libros encabezaban las listas de éxitos cristianos, sus charlas llenaban estadios, y su programa, Disfrutando la vida cotidiana, se transmitía globalmente por la cadena de televisión Daystar. Pero entonces llegaron los titulares. En 2003, el St. Louis Post-Dispatch publicó un artículo que cuestionaba cómo el ministerio de Joyce utilizaba sus donaciones exentas de impuestos. El artículo detallaba el estilo de vida de Joyce, incluyendo un jet privado de $10 millones y varias casas, entre ellas una mansión de $2 millones en Eureka, Missouri. El ministerio defendió las compras, argumentando que eran necesarias para la obra del Evangelio. Sin embargo, Joyce no solo estaba bajo el escrutinio de los medios, los legisladores también se involucraron. En 2007, el senador Chuck Grassley inició una investigación del Comité de Finanzas del Senado sobre 6 importantes telepredicadores, incluyendo a Joyce. ¿El objetivo? Determinar si los ministerios abusaban de su exención fiscal para financiar sus lujosos estilos de vida. Joyce respondió públicamente, afirmando que acogía con satisfacción la investigación y estaba dispuesta a ser transparente. A diferencia de otros en la lista, cooperó e implementó cambios, incluyendo la reestructuración de la junta directiva y una mayor transparencia en la información financiera. Sin embargo, incluso con su cooperación, la extravagancia continuó afectando la percepción pública. Las Escrituras advierten en 1 Timoteo 6 y 10, muchos cristianos se sentían divididos. Las enseñanzas de Joyce eran poderosas y su influencia, enorme. Pero el derroche de gastos seguía generando dudas. Y entonces, críticos de círculos evangélicos la acusaron de promover el Evangelio de la Prosperidad, una teología cristiana que enseña que Dios bendice a los creyentes con salud, riqueza y felicidad mediante la fe, el pensamiento positivo y las donaciones. Esta creencia religiosa también afirma que la enfermedad y la pobreza son maldiciones que deben superarse mediante la fe. Muchos creen que el Evangelio de la Prosperidad solo enriquece a los pastores que lo predican, mientras que sus seguidores quedan en apuros, arruinados, desilusionados y apenas logran sobrevivir. Ahora, abran sus Biblias en Mateo 6, 19-21. Jesús dice, analicemos esta escritura y profundicemos en cómo contradice las enseñanzas de Joyce sobre la prosperidad. Jesús no hablaba de dinero, hablaba del apego, la obsesión y las prioridades. Trazaba una línea entre lo temporal y lo eterno, y preguntaba a sus seguidores, ¿esta escritura tiene un impacto diferente cuando se aplica a figuras públicas del ministerio, especialmente a alguien como Joyce? A menudo enseña sobre el contentamiento, la humildad y la entrega. Sin embargo, los críticos no pueden evitar preguntar, Jesús nos advirtió que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, si el ministerio rebosa opulencia, ¿qué dice eso sobre dónde se centra el corazón? ¿Es posible servir a Dios y operar con un nivel tan alto de ganancia personal? Ese es el dilema con el que luchan muchos creyentes con respecto a los pastores famosos y telepredicadores. ¿Acumulan tesoros en el cielo o forjan imperios en la tierra? El versículo no solo desafía a Joyce, sino a todos los que observan, siguen y escuchan. Porque si no tenemos cuidado, empezaremos a creer que el éxito que vemos en el escenario equivale a la aprobación de Dios, cuando en realidad podrían ser dos monedas muy diferentes, y solo una perdurará. En sus sermones, Joyce suele enseñar que Dios quiere que los creyentes vivan vidas abundantes, un tema común en los círculos carismáticos. Pero ¿cómo se define la abundancia sin caer en la avaricia? Incluso sus creencias doctrinales fueron cuestionadas. En cierto momento, Joyce enseñó que Jesús dejó de ser el Hijo de Dios. Podría haberse ayudado a sí mismo hasta el punto de decir, encomiendo mi... En ese momento, ya no podía hacer nada por sí mismo. Se había convertido en pecado. Ya no era el Hijo de Dios, era pecado. Esta afirmación provocó una intensa reacción por parte de los teólogos, quienes la consideraron herética. En un contexto bíblico, herético se refiere a una opinión que contradice las doctrinas religiosas establecidas y a menudo implica un rechazo deliberado y persistente de las creencias cristianas fundamentales. Este no fue el único error teológico. En enseñanzas anteriores, Joyce habló de Jesús siendo atormentado en el infierno. El diablo creía que lo tenía. El diablo creyó haber ganado. Estaban teniendo la fiesta más grande de su vida. Tenían a mi Jesús en el suelo, y estaban de pie sobre su espalda, saltando y riendo. Y se había convertido en pecado. ¿No creen que Dios estaba de un lado a otro, queriendo poner fin a lo que estaba sucediendo? Todas las huestes del infierno estaban sobre él. Sobre él. Arriba. Sobre él.
Los ángeles están en agonía. Toda la creación gime. Todas las huestes del infierno lo acosaban. Y se reían y se burlaban. ¡Ja! Ya. Confiaste en Dios y mira dónde terminaste. Pensaste que te salvaría y te bajaría de esa cruz. No lo hizo. Ya. Aunque algunos pastores carismáticos tienen puntos de vista similares, otros argumentan que es doctrinalmente erróneo. ¿Seguro que Joyce ya no bebe? Luego vino la marca personal. La cara de Joyce está en todos los libros. Su nombre está en todo, desde pancartas de conferencias hasta tazas de café. Y probablemente te preguntes, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, vayamos a Isaías 42:8. La Escritura dice, yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No dejaré que nadie más comparta mi gloria. No dejaré que la gente alabe a los ídolos. Soy el único a quien deben alabar. ¿Se estaba convirtiendo Joyce intencionalmente en el ídolo del que advertía a los demás? Mientras tanto, otros escándalos bullían bajo la superficie. El 5 de mayo de 2009, un hombre llamado Christopher Coleman, quien trabajaba como guardaespaldas para el ministerio Joyce Meyer, fue arrestado por quitarle la vida a su esposa, Sherry, y a sus 2 hijos en su casa de Illinois. Según la fiscalía, el hombre planeó el crimen para intentar una relación con su amante, quien casualmente era la mejor amiga de su esposa en la secundaria, sin perder su puesto en el ministerio si se descubría su romance. ¡Ay, cariño! ¡Qué desastre! La fiscalía lo acusó de enviar amenazas falsas a su correo electrónico del trabajo para que los asesinatos parecieran obra de un enemigo en represalia por su trabajo en el ministerio. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Posteriormente, la familia de Sherry presentó una demanda por homicidio culposo contra él, el ministerio Joyce Meyer, Joyce y su esposo. En la demanda, la familia alegó que el ministerio Joyce Meyer debería haber sabido que Christopher estaba detrás de las amenazas anónimas y que el ministerio debería haberle informado a Sherry que su esposo tenía una aventura. El caso finalmente fue desestimado. La influencia de Joyce no ha hecho más que aumentar. Su escritora fantasma, o sea, ha escrito más de 200 libros para difundir el mensaje de la autoestima, la sanación emocional y la fe diaria. Aún así, por cada seguidor que se siente inspirado, algunos se preguntan, ¿es esto el Evangelio o es una marca? ¿Es esto un ministerio o es construir un imperio? Bueno, en 2019, después de décadas de ser una de las voces más fuertes y sin complejos en el movimiento del Evangelio de la prosperidad, Joyce dio marcha atrás. ¿Y ahora qué? Me alegro de lo que aprendí sobre la prosperidad, pero se desequilibró. Me alegro de lo que aprendí sobre la fe, pero se desequilibró. Así que cada vez que alguien tenía un problema en su vida, era porque no tenías suficiente fe. Si enfermabas, no tenías suficiente fe. Si tu hijo moría, no tenías suficiente fe. Bueno, eso no es cierto. No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos prometa que nunca tendremos problemas. Finalmente, Joyce habló basándose en las palabras de Jesús, en particular en Juan 16:33, que dice, «En este mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Es un mensaje que prioriza la resiliencia espiritual sobre las ganancias materiales, algo que muchos críticos de Joyce han argumentado que faltaba en sus enseñanzas anteriores. Fue un cambio interesante con respecto a la mujer que construyó un imperio con la creencia de que se podía hablar para salir de los problemas y diezmar para alcanzar la abundancia. Aún así, persistían algunas preguntas. ¿Se había lucrado Joyce demasiado predicando la prosperidad? ¿Se había convertido el Evangelio en una marca envuelta en escrituras? Su confesión, aunque sutil, reconoció el daño que puede causar convertir la fe en una fórmula. Fue un raro momento de autoconciencia en un espacio donde muchos líderes espirituales insisten en no admitir que tal vez se equivocaron. También invita a una pregunta más profunda e incómoda. ¿Qué pasa con las personas a quienes se les enseñó que si no sanaban, si se quedaban sin blanca o si su hijo moría, era culpa suya por falta de fe? Joyce puede estar reescribiendo su narrativa, pero el impacto de su mensaje anterior aún perdura en las iglesias, los videos de YouTube y los creyentes exhaustos a quienes se les prometieron bendiciones y terminaron con dolor. En los últimos años, Joyce sigue siendo una figura polarizadora. Para algunos, es una madre espiritual cuyas enseñanzas les salvan la vida. Para otros, representa la creciente comercialización de la fe. La verdad puede estar en un punto intermedio. Una oradora talentosa que navega entre la difusa línea del ministerio y el dinero, entre el servicio y la fama. Pero algo está claro.
La Biblia nunca rehúye exigir responsabilidades a los líderes. Santiago 3:1 nos recuerda, no muchos de ustedes deberían hacerse maestros, mis queridos hermanos, porque saben que los que enseñamos recibiremos un juicio más severo. ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuándo la abundancia se convierte en exceso? ¿Y quién responsabiliza a estos líderes cuando la línea entre la fe y la fama comienza a difuminarse? Mientras figuras como Joyce tengan influencia global, la responsabilidad de plantearse estas preguntas permanece por el bien de la integridad, por el bien del Evangelio, y por el bien de cada creyente que intenta encontrar su camino entre el ruido. La historia de Joyce no se trata solo del ascenso de una mujer en el ministerio cristiano. Es una historia con moraleja sobre la influencia, la responsabilidad y el poder de la percepción. Por cada alma que se anima con su mensaje, otra se cuestiona el costo de su transmisión. La Biblia nos advierte en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿qué hacemos cuando la fruta se empaqueta, se marca y se vende de vuelta al rebaño? Solo Dios puede juzgar, pero eso no significa que los demás debamos dejar de prestar atención. Amigos, si disfrutaron este video, déjenos saber abajo y gracias. Quiero darles las gracias. Gracias por ver RG. Gracias a todos. Amén. Espero que hayan tenido sus resaltadores hoy, porque vaya, RG dejó una escritura hoy, ¿verdad? No sabían que iban a tener un pequeño estudio bíblico, ¿verdad? Espero que hayan estado prestando atención,